Listo. Entonces, tenemos por un lado las máquinas de rayos X. Entonces, las máquinas de rayos X funcionan bajo el principio de producción de rayos X. Entonces, el tubo de rayos X, de lo que está compuesto, es un tubo de vacío, en el cual en el interior tenemos un filamento de tungsteno que por la acción de una corriente eléctrica se calienta a 3.400 grados centígrados. Entonces, este sistema empieza a liberar electrones. Entre ese ánodo y el cátodo, perdón, entre este cátodo y el ánodo se pone una diferencia de potencial de alto voltaje, la cual acelera los electrones hacia una placa de molibdeno. El electrón entra a la estructura atómica del molibdeno, excita los diferentes electrones y cuando estos cambian de nivel energético liberan radiación en el espectro de los rayos X. Entonces ese es pues como a grosso modo el principio de funcionamiento. Miren que está relacionado o similar a lo que vimos con, el, con el experimento de Frank Hertz. Lo que pasa luego es que esa radiación se libera en todas las direcciones y de manera desordenada. Entonces, el sistema utiliza unos sistemas que se conocen como colimadores, que en el caso de los rayos X corresponden a lentes que direccionan la onda electromagnética hacia un punto determinado. Entonces, ya cuando atraviesan el paciente, digamos que la luz producida, la radiación X producida por la máquina va direccionada toda en una dirección y por eso se puede hacer la reconstrucción de la imagen. Entonces hay una fuente de alto voltaje para acelerar los electrones en el interior del tubo, hay una fuente de carga eléctrica, de corriente eléctrica que calienta el sistema y ya la radiación X es liberada pues por la máquina que pasa por el colimador para direccionarse hacia el paciente. En el caso de los detectores, en la parte de atrás del paciente se colocan unos detectores específicos para radiación X, entonces son como unos sensores como los de las cámaras que llega la radiación del tipo X, interactúa con un material o un filtro en el intermedio, en el viaje hacia el detector. Entonces, esa interacción hace que el rayos X se transforme en luz o en cargas eléctricas que son almacenadas en el interior de capacitores en el sistema y eso produce voltajes que luego son interpretados por el sensor. Hay otros tipos basados ya en compuertas por transistores que a medida que se acumula carga en la base del transistor, perdón, en el gate, perdón, en el source del transistor, este tiene capacidad pues de poner voltaje en el sensor y ya formar la imagen por rayos X en el sistema. Y las gamma cámaras, entonces el rayos X se aprovecha de la producción de rayos X desde la máquina. En el caso de la gamma cámara, el paciente ingiere el radiofármaco y digamos que ese radiofármaco empieza a liberar partículas beta en cualquier dirección, ¿cierto? En todas las direcciones del espacio. Pero esas partículas betas entran a la máquina a interactuar con un sensor que está hecho de materiales como el sulfato de zinc o el yoduro de sodio. Cuando interactúa con este sistema, esa partícula beta decae a una radiación gamma que es luego enviada a un sistema que se conoce como un fotomultiplicador, que es una serie de espejos que hacen que esa radiación se concentre y se amplifique, y luego esa información llega hasta unos conversores analógicos digitales que luego hacen también la reconstrucción de la imagen, ¿cierto? Entonces, a grosso modo, ese es como el proceso de funcionamiento. En este caso, también se necesita de un colimador, pero en este tipo de exámenes el colimador es por medio de una estructura, ¿cómo es que se dice eso? De 6 lados, hexagonal, ¿cierto? Entonces, porque acá no necesitamos redireccionar ondas electromagnéticas, sino que partículas
partículas beta que están ingresando. Entonces, las partículas que no tocan las paredes del colimador llegan hasta esta parte que se llama se me fue el nombre, muchachos, perdón. Centellador, centellador, ya me acordé. Eso se llama el centellador, que es un cristal de esos materiales. Y las partículas que entran con direcciones diferentes chocan contra las paredes y no atraviesan el colimador, ¿cierto? Quedan ahí capturadas. Entonces solamente pasa lo que llegue de manera perpendicular. Métodos para detectar las diferentes partículas. Entonces, uno de los más fáciles y más comunes de hacer es la cámara de niebla. Ya les voy a mostrar, es un experimento hasta lo más de bonito de hacer. Las cámaras de ionización, los contadores Geiger-Müller, que son unos sistemas que llegan las partículas, ionizan las paredes del contador y esa ionización hace que partículas eléctricas viajen desde el cátodo hacia el ánodo y producen voltaje. Entonces el contador Geiger-Müller cuenta la cantidad de partículas que interactuó con el gas en el interior del tubo, que fue ionizado y ya hace pues la medida de eso. Dosímetros, detectores químicos y dosímetros de película, que son como más utilizados en los hospitales para mirar los niveles de radiación de los médicos. Ya para que nos vamos, muchachos, yo sé que les estoy robando tiempo y qué pena. Una cámara de niebla es un sistema en el que utilizan, pues se puede hacer de manera también manual. Acá en la última diapositiva les dejé 3 videitos para que pronto los vean con más detenimiento. Utiliza alcohol etílico, utiliza esto es que es un pedazo de cartulina negra como para tener un contraste, pero debajo de eso, entonces vacían el alcohol en el interior de esta esponja para que genere como gas, ¿cierto? Se evapore. Y en la parte de abajo colocan hielo seco para que baje la temperatura, entonces eso pone a ese gas como en un estado supercondensado, que sigue siendo gaseoso, pero con alta densidad. Y entonces, a medida que van atravesando partículas subatómicas, se ven como las reacciones con el gas y se pueden ver pues como líneas en el interior de la cámara de gas. Entonces, dependiendo de la forma y de la velocidad con la que atraviesen las líneas, se determina si son partículas alfa, si son electrones. Es un experimento pues bastante bonito y fácil de realizar en la casa. Incluso, por ejemplo, con esto se detecta desde el microondas si se generan o no partículas radioactivas por la presencia de eso. Con el contador Geiger-Müller sí se detecta radiación con el microondas, pero no sé si en este también se detectará, pero bueno.